hay un vacío que se aloja justo en el centro del pecho. Un espacio que, por más que intentemos llenar con ruido, trabajo, éxito o distracciones, permanece obstinadamente hueco. Es el eco de la pregunta más dolorosa que toca la fibra de nuestra fe. ¿Por qué Dios se siente tan lejos? Rezamos y las palabras parecen rebotar en un techo invisible. Leemos las Escrituras y las promesas de cercanía se sienten como letras impresas en un papel que no tiene vida, que no vibra. Lo buscamos en la multitud de la vida y solo encontramos una soledad más intensa. Sentimos que estamos a una distancia inconmensurable de aquel que se supone que es la fuente de la cercanía y de la paz. Es una verdad que duele admitir, una que a menudo disfrazamos de falta de tiempo o muchas ocupaciones, justificando nuestra frialdad como una inevitable consecuencia de la vida moderna. Pero en el silencio más profundo de la noche, la duda persiste y nos asalta con una punzada. ¿Se ha alejado Dios? ¿O acaso la distancia se ha originado silenciosamente, casi sin darnos cuenta, en nosotros? Esta fe sencilla no niega esa pregunta, la abraza y la trae a la luz. Es fundamental entender que el sentimiento de distancia no es necesariamente la realidad de la distancia. El primer y más grande engaño es creer que la frialdad que sentimos es una decisión divina, un castigo o un rechazo, en lugar de una consecuencia humana. La verdad es que Dios es la única constante en el universo, un punto fijo de fidelidad y presencia. Si sentimos que se ha movido, la responsabilidad de examinar el cambio debe recaer en el único elemento variable de la relación, nuestro corazón. Y mientras exploramos esta verdad incómoda, esta verdad que libera, si el mensaje de este canal, si esta búsqueda humilde de lo profundo resuena contigo, te pido con la mayor sencillez que te suscribas a la fe sencilla. Al hacerlo, nos permita seguir compartiendo estas reflexiones que buscan la luz en medio de la neblina. Pero para encontrar la respuesta a la distancia, debemos desmantelar primero las estructuras que hemos levantado y que la sostienen. La primera razón, la más superficial pero más ruidosa, por la que Dios se siente lejos, es porque vivimos inmersos en una densa neblina de ruido. No hablo solo del sonido de los coches o de la música alta en la calle, hablo del estruendo constante de la información, de la prisa crónica y de la adicción a la ocupación. Hemos convertido la agenda llena en una medalla de honor, y el silencio, la pausa, en un signo de pereza o de fracaso. Nuestra mente es una pantalla siempre encendida, saltando de notificación en notificación, de preocupación laboral a preocupación familiar, de un problema financiero a una noticia global que nos alarma. El mundo moderno nos exige estar disponibles y conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. En ese clamor, en esa tiranía de lo urgente, ¿cómo es humanamente posible que Dios susurre al oído? ¿Cómo es posible que sintamos su delicada presencia cuando nuestro oído está pegado a un altavoz que grita constantemente la urgencia de lo trivial y la necesidad de lo que no poseemos? La velocidad es el enemigo de la contemplación y, por ende, el enemigo del espíritu. No hay espacio en una agenda frenética para la quietud que la fe exige. Hemos programado cada minuto del día, llenándolo con citas, reuniones y tareas, dejando un pequeño resquicio, a menudo cuando estamos agotados y medio dormidos, y esperamos que Dios se manifieste mágicamente en ese único minuto que no estaba programado. Pero la fe no es una tarea de la lista, es un clima, un ambiente. Es un estado de recepción que requiere tiempo no estructurado, tiempo que hemos sacrificado casi por completo al altar de la productividad y el rendimiento. Hemos sido convencidos de que la intimidad se construye con velocidad o con esfuerzo descomunal, cuando en realidad la intimidad con lo divino exige quietud,
una pausa radical y una total rendición al simple hecho de ser en lugar de hacer. Pero si lográramos apagar por un instante esa pantalla interna, si nos atreviéramos a sentarnos sin agenda y con las manos vacías, ¿qué encontraríamos realmente? Estaríamos listos para escuchar una voz que suena diferente a todos los algoritmos y a todas las voces de autoridad que nos dictan cómo debemos vivir y cómo debemos sentir. Esta prisa desmedida nos impide ver la belleza y la gracia en lo cotidiano, que es donde Dios más se revela. Buscamos el milagro en la montaña, pero Él nos está esperando en el milagro del café de la mañana, en la paciencia de un padre, en el silencio de un amanecer. Si no tenemos tiempo para notar su obra en lo pequeño, ¿cómo vamos a notarlo en lo profundo? Esta distancia se agrava con el vicio de la comparación. Miramos las vidas, especialmente las vidas filtradas que vemos en las redes o las vidas santas que leemos en los libros de otros y sentimos que nuestra fe es insuficiente. Pensamos, Dios está cerca de ellos, de los que son más perfectos, de los que rezan las oraciones correctas. Esta autocrítica despiadada es solo otra capa de ruido, una voz interna de juicio que nos condena al fracaso espiritual antes de empezar. Nos anclamos a la idea de que somos indignos de su cercanía, y esa es una barrera más poderosa que cualquier distracción externa. Hemos identificado la neblina, el ruido, la prisa. Pero, ¿qué otras barreras, más íntimas, más dolorosas, construimos nosotros mismos sin darnos cuenta, fortificando una prisión que nos aleja del sol, mientras nos quejamos de que hace frío? Esta es la parte más incómoda de la verdad, aquella que, por vergüenza o por miedo, evitamos mirar en el espejo. A menudo, el muro que se levanta entre nosotros y Dios no está hecho de ruido, sino de un silencio mucho más denso y pesado, el silencio inconfesado. Hablamos de la cercanía con Dios, pero cargamos con un ancla de resentimiento, ya sea hacia un tercero que nos hirió profundamente o, lo que es mucho más común y destructivo, hacia nosotros mismos. La falta de perdón es un veneno lento, no solo para el otro, sino para quien lo bebe. Nos ata emocional y espiritualmente al pasado, consumiendo la energía que necesitamos para vivir en el presente. Mientras esa cadena de amargura y juicio esté agarrada a nuestro corazón, no podemos movernos libremente hacia el presente, que es el único lugar donde reside y se percibe la presencia de Dios. No es que Él se retire, es que nosotros hemos fortificado nuestra propia prisión emocional, y su paz no puede cohabitar con el rencor amargo. Él no puede habitar plenamente un espacio donde aún reina la venganza, el orgullo herido o el dolor que nos negamos a liberar. Es una ley espiritual. La alegría no puede entrar por una puerta sellada por el resentimiento. El segundo componente de este muro inconfesado es el miedo a la vulnerabilidad. Queremos que Dios se acerque, pero solo si nos ve en nuestra mejor versión, la versión presentable, la que ha vencido, la que tiene todas las respuestas. Intentamos esconder nuestras vergüenzas, nuestros fracasos más íntimos, nuestros pensamientos más oscuros, creyendo falsamente que si le mostramos la herida abierta, nos juzgará o nos rechazará. Esta creencia es una traición a la naturaleza misma de la fe. Queremos una fe limpia, pulcra, sin cicatrices ni dudas, y Dios nos pide la verdad brutal de nuestro barro, de nuestra fragilidad. Cuando nos rehusamos a ser honestos, a decir en voz alta, estoy enojado, tengo miedo, he fallado y no sé cómo salir de esto, creamos una ficción de fe. La distancia que sentimos es el resultado de intentar mantener esa fachada perfecta. La verdad que nadie dice es que la oración más poderosa no es la más larga o la más elocuente, es la que se dice con lágrimas, con la voz rota y sin un guión preestablecido. Es la rendición total de la máscara ante la única mirada que nos ama sin condición. ¿Estamos dispuestos a quemar esa máscara para sentir su aliento cerca,
¿O preferimos la soledad segura que nos da el disfraz de la perfección? Aquí quiero hacer una pausa y preguntarte a ti que me escuchas. De las barreras que hemos explorado hasta ahora, el ruido de la prisa y la ocupación, o el silencio interno del resentimiento y la falta de vulnerabilidad, ¿cuál sientes que es la más difícil de derribar en tu propia vida? ¿Qué muro está más alto y te pesa más en este momento? Tómate un momento, respira y compártelo en los comentarios. Tu honestidad puede ser la llave que libera a otra persona que está luchando con el mismo muro. Es así, compartiendo nuestra verdad, como construimos juntos esta fe sencilla y auténtica. Hemos cubierto las barreras que nosotros construimos con nuestras acciones y nuestros silencios. Pero hay una verdad aún más profunda, una que a menudo nos confunde, nos desespera y nos lleva a creer que estamos siendo abandonados. A veces, la distancia se siente porque Dios, deliberadamente, nos está llevando a través de un valle de sequedad, y esta no es una señal de rechazo, sino un inmenso privilegio de crecimiento. Piénsalo con honestidad. Cuando somos espiritualmente inmaduros, cuando estamos comenzando el camino, necesitamos sentir la presencia de Dios como un niño pequeño necesita sentir la mano de su madre. Necesitamos la sensación palpable, la emoción, el fuego en el pecho del primer amor, el escalofrío que confirma que la oración fue escuchada. Y Él, en su infinita pedagogía y bondad, nos lo concede para afirmarnos. Pero con el tiempo, la fe está llamada a madurar. No podemos basar una relación eterna en la fluctuación volátil de nuestros sentimientos, que cambian como el clima. ¿Qué pasa cuando de pronto esa sensación se retira? ¿Qué pasa cuando la oración no produce ese calor y el silencio de Dios se vuelve ensordecedor? Es en el valle cuando el consuelo visible se retira, donde se nos hace la pregunta crucial, la pregunta que forja el alma. ¿Me amas por lo que sientes cuando estoy cerca, por los dones que te doy, o me amas por lo que soy, independientemente de tu estado de ánimo? Esta sequedad es en realidad un entrenamiento espiritual. Es el momento en que Él nos enseña a caminar por la fe ciega y no por la vista o la emoción que tan fácilmente nos engañan. Es como el padre que, con amor pero con firmeza, suelta la bicicleta de su hijo. Por un momento, el niño siente el pánico de la caída, la soledad del esfuerzo, pero es precisamente en ese instante de aparente abandono donde aprende la habilidad crucial de pedalear por sí mismo. El silencio de Dios no es una ausencia, es una oportunidad para que nuestra fe se ancle, no en el regalo de su presencia sensible, sino en la confianza inquebrantable en su carácter. La fe infantil necesita sentir la mano. La fe madura sabe que la mano, aunque no se sienta, está allí, sosteniendo la bicicleta a pocos centímetros. ¿Y si este periodo de desierto no fuera una penalidad, sino la graduación a un nivel superior de intimidad, uno que ya no depende de las luces de neón del fervor, sino de la luz tranquila y constante de la verdad inmutable? El propósito de la prueba no es aplastarnos, ni hacernos sufrir sin sentido. El propósito es purificarnos de la dependencia emocional. Dios no quiere devotos dependientes de la adrenalina espiritual, de la última experiencia mística. Quiere hijos fuertes, capaces de amar y de confiar en Él, incluso en medio de la tormenta más fría. Él nos está haciendo más grandes, más resistentes. Si este silencio te está gritando, estás solo. Recuerda que es la mentira más antigua y persistente de todas. Si Él está en el cielo y tú en la tierra, ¿cómo se rompe ese hechizo de desolación y se recupera la certeza de que Él ha estado allí, inmutable, todo el tiempo? La buena noticia, después de todo el análisis, es que el puente para cruzar este abismo de sensación de distancia no es largo ni complicado. Es un puente de simpleza. La solución nunca ha estado en hacer más cosas, en complicar la espiritualidad, sino en ser más honestos y ser más quietos. Hay 3 pasos sencillos,
al alcance de la mano, para reconstruir esa sensación de cercanía. 1. Apagar la neblina con un ayuno de ruido. Comienza por un ayuno radical, no necesariamente de comida, sino de información y de ocupación innecesaria. Dedica los primeros 5 minutos de tu día no a la pantalla, no a la lista de tareas, sino a la quietud total. No tienes que rezar una oración formal, solo tienes que estar, permitir que el alma se reajuste al ritmo lento y paciente de la eternidad, que es el verdadero ritmo de Dios. La presencia de Dios no se gana, se percibe, y para percibirla necesitamos oídos y corazones que no estén aturdidos. 2. La oración rota y sencilla. Olvídate de las oraciones largas y elaboradas, de las frases que suenan bien o de los rezos memorizados. Si te sientes lejos, la oración más poderosa es la más corta y honesta. Aquí estoy. No siento nada. Estoy enojado, asustado. Necesito ayuda. Te amo, aunque mi sentimiento lo niegue. Esta es la oración que quema la máscara de la perfección y rompe el silencio inconfesado. Es una rendición. La cercanía no se construye con palabras perfectas, sino con un corazón que se desnuda por completo y se entrega. 3. El ancla en la verdad, no en el sentimiento. Ancla tu fe, no en la sensación de que Dios está cerca, porque el sentimiento es inconstante, sino en la verdad de que Él lo prometió. Sus promesas son rocas sólidas, nuestros sentimientos son arena cambiante. Él dijo, yo estaré contigo todos los días, y nunca te dejaré ni te desampararé. Él no miente, Él es fiel, incluso y especialmente cuando nuestra experiencia sensorial lo niega. La fe sencilla es creer en el amor cuando no sientes el calor. El corazón de la fe sencilla entiende que Dios es como el sol, nunca se apaga. Nosotros somos a veces quienes llenamos nuestra ventana de barro y escombros, o nos escondemos en el sótano y luego nos quejamos de la oscuridad. Cuando limpiamos esa ventana con la humildad y la honestidad, nos damos cuenta de que su luz siempre ha estado allí, inmensa, cálida y constante. La distancia no era geográfica, ni teológica, ni un juicio divino. Era una distancia de corazón, un bloqueo interno que Él ha respetado pacientemente. Fue una oportunidad disfrazada de prueba para una fe más fuerte, más auténtica y más profunda, que ya no se asusta por el silencio. Él te está esperando, no en un lugar lejano, no en la cúspide de una montaña inaccesible, sino justo en el centro de tu quietud y de tu verdad más brutalmente honesta. La verdad que nadie dice es esta. Dios nunca se sintió lejos. Fuimos nosotros quienes estábamos demasiado ocupados, demasiado asustados o demasiado aferrados a lo superficial para percibir su presencia, que no necesita gritar para ser real. Y hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión simple de limpiar esa ventana. Si este mensaje ha sido un pequeño faro en tu noche, no te guardes la luz para ti. Compártelo con alguien que sabes que está sintiendo ese frío y esa distancia. Dale un me gusta para que este mensaje humilde llegue a más corazones que lo necesitan. Y recuerda, camina en paz, porque Él es el Señor de la cercanía, y su fe sencilla es siempre un refugio. Que Dios te guarde.